And we're on. Perfect. So welcome everyone. I'm Katie from Joy of Languages and I'm excited to be here today with Juan from Easy Spanish. Bienvenido, Hola, Juan. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Katie? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, muy contentos de estar aquí. Yo también, gracias por venir. Un placer. And Juan's going to talk to us today about his amazing YouTube channel that you should definitely go and watch called Easy Spanish and give us some tips on how to learn Spanish. Y vamos a hacer la entrevista en español, ¿verdad? Sí. Espero nos entiendan nuestro español. Voy a poner subtítulos también. Ok, muy bien. Y estoy muy contenta de que hemos podido hacer esta entrevista porque me encanta de verdad Easy Spanish y yo lo utilizo mucho, lo he utilizado mucho para aprender el español. Pero para alguien que nunca ha visto Easy Spanish, ¿puedes explicar de qué se trata exactamente? Sí, pues básicamente Easy Spanish es un canal de YouTube enfocado o dirigido principalmente a estudiantes del español. Y en nuestros videos, que publicamos 2 videos a la semana, básicamente consisten en entrevistas con la gente nativa del español, en este caso mexicanos, porque yo soy mexicano y vivo en México, y platicamos de distintos temas en cada video. La intención es que los estudiantes del español aprendan y escuchen y estén expuestos a un español auténtico y actual. O sea, que se habla el español que se habla hoy en día y el español que se habla cotidianamente. Esa es como la base del proyecto y se subtitula lo que dice la gente en 2 idiomas al mismo tiempo. Tiene subtítulos en español y subtítulos en inglés. Entonces, mientras tú lees en español y practicas y escuchas y lees cómo se dicen las cosas, al mismo tiempo tienes la traducción inmediata en el mismo momento en el que estás viendo el video. Sí, este es algo, dijiste que ayudan a la gente a aprender el español con conversaciones auténticas. Y Ajá. esto creo que es muy importante porque he tratado de aprender el español con libros, pero es un poco aburrido y también muy a menudo no aprendes cómo la gente habla diariamente. Sí. Ajá. Sí, continúa. A ver, entonces, ¿a quién está dirigido Easy Spanish? Pues Easy Spanish principalmente está dirigido a estudiantes del español. Lo que yo he visto es que, de acuerdo a la información que me proporciona YouTube y a la cantidad de suscriptores o de fans que he conocido hasta ahora, que me escriben o que he conocido en persona, porque muchas veces vienen de visita a México y les interesa mucho participar en un video porque saben que estamos muy abiertos a que ellos vengan y nos ayuden a platicar con la gente, porque queremos justamente que nuestro proyecto los ayude a involucrarse cada vez más como a esta, ¿cómo se dirá? Sí, como a esta que se integren cada vez más, y entonces cuando vienen a visitar México o vienen a la Ciudad de México, que era donde grabábamos siempre, ahora ya no, ahora ya estoy viajando un poco más, pero bueno, ese es otro tema. Pues me contactan y entonces me cuentan cómo conocieron Easy Spanish y qué les gusta más. Entonces me he dado cuenta que la mayoría de los suscriptores o la gente que ve Easy Spanish es porque ya ha comenzado
como una formación o clase, o ha tenido clases formales del español, pero siempre la inquietud es que están buscando en internet una manera o alterna de aprenderlo o contenido adicional a lo que tienen en sus clases formales del español. Y por último, también tenemos una base muy grande de gente que nos ve, que habla español, de personas hispanohablantes que ven Easy Spanish. Sí, entonces es interesante y también me sorprende que sean tantos, porque sí es una gran parte, y pues como yo lo puedo justificar o como yo puedo pensar por qué, pues porque en general es un proyecto muy cultural y que este tipo de videos en las calles con la gente, donde conversamos con la gente y les pedimos un punto de vista sobre muchos temas, muchísimos, desde política, política, sobre el amor, sobre qué hacen los viernes por la noche, sobre cultura, mucha cultura mexicana, festividades, etcétera. Pues creo que para cualquier persona es interesante saber qué opinan los mexicanos y la gente en general, porque pues eso, o sea, habla de la cultura y habla como de la cultura en un momento específico que en este caso pues es el presente o los últimos años. Entonces pues creo que siempre es interesante como ver qué está pasando en este caso en México, y también trato mucho de justamente como mostrar mucho el entorno y el contexto físico, porque México es como muy característico en cuanto a su arquitectura y sus colores y todo lo que está sucediendo en las calles todo el tiempo. Entonces, creo que este aspecto de la cultura es muy fuerte en este idioma, en este proyecto, y es a lo mejor algo que no obtienes en otra parte. Sí, absolutamente. Y hemos hablado un poco sobre el hecho de que son conversaciones auténticas. ¿Los principiantes también pueden aprender en esta manera? ¿Pueden aprender con Easy Spanish? Sí, justamente traté de escribir el proyecto lo más general que se puede, porque en realidad es un poco complejo. Entonces, ya hablando de otro tipo de videos y de como adentrándonos o ya llegando a lo profundo del proyecto, estamos empezando a hacer muchas cosas a lo mejor nuevas desde el año pasado. Entonces, básicamente hay como 3 series. La serie que ya mencioné, que es las entrevistas en la calle con las personas y con las conversaciones en español entre nativos. La segunda serie le llamamos Super Easy Spanish, y justamente esta es la serie que está enfocada a principiantes, porque es un poco más enfocada a la gramática y a temas muy sencillos, en donde nunca olvidamos esta parte práctica del idioma. Entonces, en esta serie, por lo general, yo estoy hablándole a la cámara o estoy actuando cierto tipo de acciones o de situaciones de la vida cotidiana y de la vida real que haría cualquier día de mi vida, pero involucro un tema en cada video. Por ejemplo, si hablo del pasado simple, justamente hice un video sobre eso y actué o realicé como una situación de una rutina de cómo es mi mañana, mi rutina mañanera, pero en este caso lo hice como un poco más cómico y lo diseñé todo el video de acuerdo a cómo sería mi mañana si todo me hubiera salido mal. Entonces, yo la estoy narrando en pasado porque les estoy hablando a ustedes de cómo fue mi mañana en el pasado, y estoy como creando este tipo de conflictos conmigo mismo que tuve por malas decisiones que tomé o porque no tenía nada en el refrigerador o cosas así, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre en nuestros videos lo que, lo que es muy importante es que sean cosas que pasan en la vida real. Sí, aunque sean como este tipo de videos
de gramática básica para principiantes, en donde incluso hablamos más lento para que puedan empezar a practicar su comprensión. Siempre son, aunque sean situaciones actuadas, siempre son cosas que haría en la vida real. Y esa es la serie enfocada a principiantes. Y la tercera serie es enfocada a avanzados, porque muchas veces ya cuando estás en un nivel muy alto es muy difícil seguir avanzando. Y lo que hacemos simplemente es publicar, la serie se llama Juan Responde, y en esta serie yo contesto preguntas que me hacen los suscriptores, ya sea sobre Easy Spanish, sobre mí o sobre preguntas muy específicas de gramática que a veces es muy difícil encontrar la respuesta. Me tomo el tiempo de contestarlas, y estos videos por lo general son muy largos, como de 20 minutos, 30 minutos, y son sin subtítulos, porque justamente es para avanzados y es como una manera que nosotros podemos ayudarlos a que mantengan ese nivel alto y que sigan desarrollándolo sin leer, solamente escuchándome hablar a mí de una manera normal, como yo hablo en la vida real, sin hablar más despacio como en la otra serie para principiantes, y pues es una manera en que pueden ellos acostumbrarse a un español nativo. Y sí, justo algo que me gusta mucho, dijiste del Easy Spanish, Super Easy Spanish, es que son videos para principiantes, pero siempre hay contenido auténtico. Es algo muy original. Ok, gracias. Y creo que sí, en general, su canal es una manera muy original de aprender el español. ¿Cuál crees es la ventaja de aprender con Easy Spanish sobre otras plataformas o medios de aprendizaje? Pues creo que hay varias. Una ya la mencioné, que es el aspecto cultural que está muy presente en nuestros videos, que por más que en un libro te lo traten de enseñar, es difícil porque no es como real, ¿no? Digamos. Y justamente lo que a mí me gusta mucho de este proyecto es que básicamente es una serie de videos documentales. O sea, en teoría, en realidad son documentales, porque no estamos como mintiendo, o más bien, o sea, de decirlo de otra manera, lo que estamos mostrando principalmente en las conversaciones con las personas es tal y como sucede en ese momento. Ninguna de esas personas es actor o están ahí fingiendo o diciendo cosas que no creen. Siempre les decimos y a lo mejor de esto hablamos en las siguientes preguntas, pero siempre les decimos que hablen como ellos hablan normalmente, que no traten de usar palabras sofisticadas, o que no se censuren ellos mismos las malas palabras que a lo mejor utilizan en sus conversaciones diarias. Sí, decimos que hablen como ellos hablan normalmente. Entonces, esta parte de que son documentales para mí es muy importante, porque justamente habla de la autenticidad del proyecto, y que es una parte que sé que no es fácil de conseguir aprendiendo un idioma. Y justamente esto, hablando de estudiantes del español, creo que Easy Spanish los empieza a entrenar a enfrentarse como al mundo real, o al mundo hispanohablante real en este caso, porque pues aunque tú no estés ahí en México conmigo, de cierta manera estás ahí como virtualmente, ¿no? Aunque no puedas interactuar con las personas que están ahí, estás empezando a aprender cómo se vive allá, cómo se habla allá, en qué velocidad hablan los nativos hispanohablantes y qué tipo de palabras se utilizan. Y muchas veces nosotros tratamos de explicar
por ejemplo, la jerga o las palabras coloquiales que utilizan en México, porque es un tema súper amplio y sabemos que es muy difícil para ustedes entender ciertas palabras, entonces de Sí. repente no es suficiente con que pongamos la traducción, sino que necesitas como una explicación y de dónde viene esa palabra y cómo, porque a veces hay muchas maneras de utilizar ciertas palabras. Entonces, creo que con Easy Spanish empiezas como a enfrentarte al mundo real eh, y poco a poco, pues yo creo que te ayuda para que cuando de verdad ya llegues, en este caso a México y estés ahí, pues en realidad lo que decías, cuando llegues a México y estés en las calles, van a ser las mismas que ves en Easy Spanish, porque nada está planeado, o sea, llegamos al centro de la ciudad y así como está, filmamos y así como está la gente ahí sentada en las calles, llegamos y les hablamos nosotros. Entonces, en realidad no va a ser un shock para ti llegar a México si ves Easy Spanish porque ya es igualito a como lo ves en nuestros videos. Es una manera de, ¿cómo se dice en español? Calentar, como warm up. Ajá, sí, de calentar. Sí, esa es una buena palabra, calentar. Calentar, ajá. Y justamente, pues ahorita como en los planes que tengo y que ya empecé a hacer, fue empezar a ir a otras partes, porque como te decía, Easy Spanish lo empecé, en realidad empezó desde hace un tiempo y hay algunos videos que se hicieron en Perú con otros productores. Ahora yo estoy a cargo del proyecto, entonces como por 2 años estuve produciendo Easy Spanish únicamente en la Ciudad de México. Entonces todo lo que veías eran calles de la Ciudad de México y gente de allá. Y yo creía que justamente este mundo hispanohablante es tan grande y tan diverso, no solamente hablando de México, sino de otros países de Latinoamérica, de España, etcétera, que creía que era muy necesario justamente si ya estamos hablando de la autenticidad y de la cultura y de todo esto, creo que es muy necesario mostrar otro tipo de lugares y de acentos y de vocabulario y de todo esto, ¿no? Entonces, pues poco a poco he querido, o más bien ya he empezado como a ir a otras partes. En este caso, como sigue siendo un proyecto muy pequeño y muy independiente, pues no es posible ir todavía a otro país, por ejemplo. Pero ahora ya ahora ya tuve la oportunidad, o más bien decidí como tomar el riesgo de viajar a otra parte de México. El riesgo porque pues estoy como en mi zona de confort, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Hablando en ese aspecto de que pues allá tengo a mi familia, ya conozco todo lo que hay allá, ya tengo como un ritmo de vida más o menos al que estoy acostumbrado, y pues venir acá era venir a un lugar que no conozco, estar trabajando en los videos y estar filmando yo solo y todo eso. Entonces, pues ya lo empecé a hacer. Estuve ya en la ciudad de Guanajuato, o en el estado de Guanajuato, porque fui a varias ciudades. Ya he publicado como unos 4 videos de ese viaje, y ahora en este momento estoy en Oaxaca, y voy a quedarme un mes aquí y voy a seguir así yendo a otras partes de México, justamente para que vean que incluso en el mismo país, en México, es muy distinto cada región. El sur, el norte, el centro, cambia muchísimo y la gente habla muy distinto. Entonces, para mí es muy importante que como seguir alimentándolos de esta cultura y de esta diversidad, justamente para que sepan que hay muchos cambios, que a lo mejor no se notan tanto en la superficie, pero pues con el tiempo y con este proyecto lo que quiero hacer justamente es que haya como un catálogo de muchísimos lugares, muchísimos acentos, y como que tú puedas ir escogiendo a lo mejor el que más te gusta, o verlos todos y decidir, y que tú mismo decidas como cuál te gusta más, a qué lugar te gustaría ir, por ejemplo. Eso también me importa mucho, que la gente que vea mis videos de aquí de Oaxaca le guste mucho y quiera venir a visitar Oaxaca,
y en vez, por ejemplo, de la Ciudad de México, porque a veces es muy centralizado, como todo pasa en la Ciudad de México, cuando en realidad hay muchísimas cosas pasando en otras partes y que son lugares muy, muy bellos, muy, muy bellos. Entonces, de cierta manera quiero hacerle justicia a estos lugares bonitos para que la gente se interese en venir también. Es otra parte. Ajá. Y siempre hacen, cuando hablan con la gente en la calle, siempre hacen preguntas muy interesantes que producen respuestas divertidas. Entonces, quería saber cómo eligen las preguntas normalmente. Pues normalmente ha habido como un proceso, justamente en general, cada vez trato de hacer como este proyecto lo más profesional posible. O sea, siempre hay cosas que quiero mejorar y que quiero hacer como de manera más organizada, que de por sí yo me considero como muy organizado y como una persona que planea mucho, así muchísimo. Entonces, eso ayuda mucho para tener un canal en general en YouTube, porque es muy difícil como dedicarle el tiempo que se merece, porque es mucho tiempo el que se merece cuando quieres como hacerlo de tiempo completo, y es como mucha disciplina porque nadie te exige que publiques un video, porque en teoría eres como tu propio jefe. Entonces, si no eres muy disciplinado, te cuesta trabajo como ser constante. Entonces, hablando de las preguntas, pues al principio era casi que los temas que más interesantes se nos hacían y como a lo mejor lo más relevante que estuviera pasando en el momento. Y ahora ya digamos que tengo una lista de temas de los que quiero hablar o de preguntas, porque antes nos basábamos mucho como en el aspecto cultural y en decir, este tema, por ejemplo, una vez hablamos del muro de Trump y dijimos, ese tema va a ser muy interesante porque como que escuchamos mucho lo que dice Trump, pero no escuchamos lo que decimos nosotros o lo que opinamos nosotros en general, ¿no? Como en los medios internacionales. Como que yo nunca he visto que en otra parte del mundo que no sea México den el punto de vista de los mexicanos, como que siempre es el punto de vista de Trump. Entonces se me hizo muy importante como comunicar qué piensan los mexicanos de esto. Entonces antes nos basábamos más en temas interesantes culturalmente hablando, y ahora ya es como una mezcla de este tipo de temas y como temas muy cotidianos, pero que sabemos que las respuestas que la gente va a dar van a ser muy útiles para ustedes, que quieren decir, por ejemplo, quieren hablar de su vida, de su rutina, ¿no? Del día. Entonces, no saben cómo decir cierta cosa, o a lo mejor se las enseñaron de una manera y no están seguros de que así se diga en la vida real. Entonces, nosotros hacemos muchos episodios en donde le preguntamos a la gente, ¿qué vas a hacer hoy? O ¿qué haces los viernes por la noche? O ¿qué desayunas? Entonces, la gente habla como de su vida cotidiana literalmente, y usa palabras muy sencillas y frases muy simples en presente, en pasado, pero muy, muy cortas y muy simples. Y eso yo sé que, porque me lo han dicho mucho, que les ayuda muchísimo para que ustedes puedan estar seguros de cómo se habla como cotidianamente y cómo puedes hablar tú de algo tan simple como tu día. Entonces, como que ahora es una mezcla entre el aspecto cultural y cosas que son interesantes escuchar de qué opinan los mexicanos, y otro tipo de temas más enfocados justo en este aspecto de gramática y de frases y de oraciones, de cómo decir las cosas de una manera nativa o de una manera natural. Ajá. Y podemos poner los enlaces también a estos episodios en los comentarios. Sí, al final porque ahorita creo que tengo más episodios de ejemplos, pero sí, al final te puedo enviar una lista de todos los ejemplos que di de los episodios que hemos hecho para que puedan verlos y no se los imaginen nada más. Sí. Perfecto. Sí, sobre todo lo de Trump.
porque sí, es muy interesante, me gusta mucho que no tienen miedo de hablar de cosas que tal vez son un poco, ¿cómo puedo decir? Como sensitivos, ¿se puede decir así en español? Sí, Sí, sensibles. sensibles, sí, O, cosas por ejemplo, o polémicos, por ejemplo, como polémicos. ajá. Sí, por ejemplo, algo así sería casi imposible de encontrar algo así en un libro de español, porque Sí, normalmente tratan de no hablar de cosas polémicas, dijiste. ujú, Sí, sí, ajá, de cosas polémicas y entonces sí, es, es muy interesante que hablan de temas así. ajá. E incluso, o sea, si buscas un noticiero que hable español o inglés, siempre va a tener como un punto de vista muy objetivo o no, justamente va a ser como muy superficial y pues aquí no pasa, o sea, nosotros les damos como la oportunidad a la gente que dé su opinión, que muy rara vez tienen la Sí, oportunidad de hacerlo y para nosotros pues no entramos no entramos en ningún conflicto si somos lo que te digo como polémicos, que no es el punto es solamente comunicar, pero o sea, no tenemos que responderle a nadie y nadie nos va a responder a nosotros hablando de como de ¿cómo se dice? Como de diplomacia y ese tipo de cosas. y cuando hablan con la gente en la calle, hay gente que escapa cuando intentan entrevistarlos. Eh, sí, sí escapan. eh, Por nos ejemplo, dicen que yo no. escaparía, creo. Ok, sí, no sé, sí, yo lo entiendo, cuando nos dicen que no entiendo por qué, y muchos nos dicen que les gustaría, pero que les da mucha pena estar enfrente de una cámara y dar su opinión y ese tipo de cosas. Por lo general, como hablando de porcentajes, es poco porcentaje el porcentaje de la gente que nos niega una entrevista. Depende mucho del lugar y del día y todo eso, pero digamos que el 30% o menos es el porcentaje de la gente que nos dice que no. Y yo ya tengo como un proceso de cómo acercarme a la gente, porque justamente me he dado cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan al acercarme a las personas. No sé si, pues hay algo que en México pasa mucho, hablando de video, de la gente que hace videos y que entrevista a las personas en la calle, como que cuando la gente ve una cámara que se acerca a ti, como que entran en pánico y como que desconfían mucho de qué vas a hacer con ese video. Es algo que pasa mucho aquí y que creo que no pasa mucho en otras partes. Por ejemplo, en Europa, con los alemanes, creo que es como para ellos es muy natural y es como cualquier cosa contestarle a una cámara o a un entrevistador. Pero para aquí causa como mucho conflicto a las personas. Entonces, lo que hago es primero como ver qué tipo bueno, primero, como decidir el lugar, porque me he dado cuenta que los lugares donde funciona mejor hacer las entrevistas son justamente lugares tranquilos como parques o plazas públicas. Por ejemplo, aquí es un buen lugar porque la gente está sentada, está descansando, o sea, no están haciendo nada. Y especialmente en la Ciudad de México, la vida es como tan acelerada y la gente está haciendo tantas cosas y va a un lugar y va como con el tiempo contado, que si yo le pregunto a alguien que viene caminando, es casi seguro que me va a decir que no porque ya va como a un lugar, ¿no? Y va muy rápido y así. Entonces, ya al principio sí tratábamos de entrevistar a gente en las calles, literalmente que iba caminando, pero no funcionaba, ahí era al revés, todos nos decían que no. Entonces decidí, o bueno, ya con la práctica vimos que en parques era mucho más fácil y la gente
pues como sí, como estaba descansando o comiendo, o no sé, leyendo un libro, pues no les molestaba tanto aceptar. Entonces, sí, eso es lo que hago y voy con las personas y les explico un poco antes de sacar la cámara, o bueno, siempre traigo la cámara en la mano, o mi compañero que me ayuda o quien sea. Siempre llegamos ya con la cámara, pero como sin grabar. Y entonces nos acercamos y les explicamos que estamos haciendo un proyecto para gente en el extranjero que aprende español y que les interesa mucho la cultura mexicana y saber qué opinan de ciertos temas. Y por lo general es una respuesta muy positiva. Muchas personas se entusiasman de tener la oportunidad de hablar de ciertos temas, porque pues no es muy común que alguien te pida hablar sobre tu vida. Por ejemplo, en ese tipo de videos donde les preguntamos como, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? O ¿qué fue lo más significativo de tu año? O ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Como que la gente se emociona mucho de hablar como de sus vidas, porque pues rara vez alguien te va a preguntar, como alguien desconocido rara vez va a estar muy interesado como en tu vida. Entonces es padre porque yo siento como les gusta como expresarse y decir lo que tienen en la cabeza, y un poco para ellos es desahogarse también de lo que les está pasando, sea bueno o sea malo. Como que muchas veces reflexionan mucho en el momento en el que los entrevistamos, y se ve que disfrutan mucho las entrevistas. Y sí, hay gente que nos dice que no, porque no tienen tiempo o porque les da pena, pero por lo general así funciona, y pues en realidad es muy tranquilo el momento de la grabación, es muy casual, y sí, o sea, es con personas que nos encontramos en la calle. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta de producir Easy Spanish? No sé, es muy difícil responderlo. Todo. Sí, me gustan muchísimas cosas. En realidad cada vez le encuentro más cosas buenas, y eso para mí es como muy increíble. O sea, cada vez que veo que el proyecto sigue creciendo y que estoy yendo a otras partes a conocer otras ciudades, etcétera, o sea, me emociona muchísimo porque va bien. Pues, o sea, ahorita se me ocurren dos cosas. Pues justo una es como el impacto que tiene mi trabajo en las personas, porque siempre era algo que, que pensaba mucho, o una inquietud muy grande, porque yo justamente estudié producción audiovisual. Entonces pues de alguna manera quería que mi trabajo, en primer lugar, como que llegara a la gente y que se viera, pero pues siempre pensaba ¿cómo voy a hacer eso posible? Como que primero tengo que empezar desde un empleo o trabajando para alguien más, de asistente, e ir como subiendo escalones, que es lo que normalmente pasa en el cine, por ejemplo. Y entonces con este proyecto lo que me gusta mucho es que lo ve muchísima gente, y que a lo mejor no les cambia la vida, pero o sea, el impacto positivo como cotidiano está ahí. Y entonces, en este caso del aprendizaje del español, pues o sea, me llegan muchos mensajes constantemente como agradeciéndome mucho de lo mucho que les estoy ayudando a aprender español. Y incluso muchas veces es muy común también que me dicen que les gusta más estudiar español con Easy Spanish que con sus cursos formales de español en la escuela, por ejemplo, y que les ayuda más y que les ayuda más, o sea, que aprenden más con este método que con un curso normal. Entonces, eso me entusiasma mucho, como tener esa retroalimentación diaria, me motiva muchísimo para seguir haciéndolo, y saber que lo que hago tiene como un propósito, o está llegando a alguien, y alguien le está sirviendo, como mi trabajo le está sirviendo a alguien más, y eso es algo increíble. Y como hablando del aspecto como personal, pues lo que te decía, o sea, como que justamente desde que salí de la universidad, que tiene poco, como un año y medio, 2 años,
pues estaba muy preocupado en dónde iba a trabajar o qué iba a hacer o cosas así. Porque sí soy como muy, bueno, durante mi etapa de la universidad, ya tenía como una visión de lo que quería hacer, pero sabía que era muy difícil lograrlo. Entonces, pues quería ser mi propio jefe, quería tener algo mío y que fuera creciendo y que fuera, o sea, que yo fuera como el responsable de el proyecto, sí, del proyecto. Entonces, como que Easy Spanish llegó muy pronto y me di cuenta que era como la manera en la que podía empezar a eso que yo estaba soñando. Y en realidad, o sea, eso fue lo que me impresionó, que llegó muy, muy, muy rápido. Y cuando yo vi que era posible, pues dije, no, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para que esto sea mío y más que sea mío, como que me dé todas estas cosas que estoy buscando. Y entonces fue, sí, o sea, tomó tiempo, tomó como, llevo produciendo Spanish ya casi 3 años, pero digamos que ahora pues soy mi propio jefe, estoy, por ejemplo, decido a dónde ir, que no, como dentro de las posibilidades, pues pude decidir venir a otras partes de México y acá, a pesar de que trabajo como todo el tiempo y filmo y edito y publico y hago así como 10 cosas a la vez, para mí es muy emocionante hacerlo, no es un trabajo, es un trabajo pesado, pero no se siente pesado justamente porque lo hago con mucho gusto y lo hago porque me motiva a hacerlo, no porque alguien me esté diciendo tienes que hacer esto. Entonces, en realidad o sea, Spanish me hace sentir muy, muy bien como con mi vida y justamente me hace ver como a mi país y a mi cultura como con una mirada fresca o como buscando cosas en lo cotidiano que sean especiales, como que en qué cosas a los extranjeros o a gente que no sabe nada de México le parecerían increíbles o impresionantes o fuera de lo común. Y encuentro muchísimas cosas que para mí antes eran muy ordinarias o muy cotidianas y no les tomaba mucho valor. Entonces ahora he aprendido como o más bien como que el valor sobre mi cultura y sobre mi país ha aumentado muchísimo, justamente porque me he dado cuenta que hay cosas muy especiales y que a la gente y a los extranjeros les gustan mucho, o sea, como que a ellos todavía les parecen más especiales que a mí, y entonces eso me hace pensar que sí lo son. Ajá. Y por lo contrario, ¿hay algo que no te gusta? Pues también es difícil, una pregunta difícil porque no sé si hay algo que no me gusta. Sí, o sea, siendo honesto, no creo que haya algo. Tal vez más bien hay cosas que me cuesta trabajo hacer, podría ser. Pues al principio me costaba trabajo justamente empezar a salir enfrente de la cámara porque, pues como te decía, cuando estaba estudiando era justamente para hacer videos detrás de la cámara. Entonces, siempre ese había sido como mi sueño y yo era muy introvertido y me costaba mucho trabajo como hablar en público o expresarme con alguien, dar mi punto de vista y pues obviamente salir enfrente de una cámara era algo que yo pensé que nunca iba a hacer. Pero pues como que las cosas fueron sucediendo poco a poco y hubo un punto en el que si yo no salía enfrente de la cámara, nadie más iba a salir y entonces el proyecto se iba a detener. Entonces, pues fue como no tanto una obligación, pero pues sí, me dije a mí mismo como, pues es que si no sales, pues ya, o sea, no, el proyecto no va a seguir funcionando y entonces lo hice y en realidad como me siento muy seguro siendo productor, porque pues yo realizo la mayoría de las actividades, pues sé qué cosas, como que conozco bien este proyecto. Entonces, al estar enfrente de la cámara, pues en realidad no cambiaba mucho cómo me sentía. Y pues más bien era como empezar a practicar, hablar con la gente, porque mucho es improvisación, porque de las cosas que ellos te están respondiendo, tú tienes que
responderle de vuelta y hacerle otra pregunta de acuerdo a lo que ellos dijeron. Porque cuando pienso un episodio, tengo alrededor de 2 o 3 preguntas del tema, pero pues nunca es suficiente porque hay gente que habla muy poco y entonces le preguntas algo y dice 3 cosas y ya se detiene. Entonces la entrevista tiene que seguir porque también por lo general la gente empieza a soltarse, como que empieza a hablar más durante la entrevista. Cada vez que avanzamos un poco más, se sienten más en confianza para seguir hablando y para decir cosas. Entonces, tienes que, de cierta manera, como decías, como calentarlos y que empiecen a expresarse y ya después ellos mismos empiezan como a sentirse cómodos. Entonces, es mucha improvisación para que tú los hagas sentir cómodos y responderles y decirles. Eso me costaba mucho trabajo al principio. Creo que he mejorado. Y otra cosa también, por ejemplo, pues como tratar de hablar más claro en algunas ocasiones, porque pues sí, o sea, como te digo, mi español es nativo y mi pronunciación es como sin esfuerzo. Entonces, muchas veces sí es, por ejemplo, en Super Easy Spanish, donde hablamos un poco más lento y más claro, me cuesta mucho trabajo hablar lento, como que pues es algo no natural y no estoy acostumbrado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas como recordar que tengo que hablar lento, me cuesta trabajo y sí, como cosas más de estar enfrente de la cámara es lo que más se me dificulta, pero creo que sí he mejorado mucho, pero aún como que tengo cosas que yo mismo digo, no, esto es lo mejor y esto es lo mejor, pero pues también con la práctica es como voy mejorando. Ajá. Esto es muy interesante porque ahora no nos pareces muy a gusto, muy tranquilo, pero es interesante saber que antes no era así. Sí, sí, en realidad me ha dado mucha seguridad. En general mi profesión, pero como este trabajo, pues sí, o sea, como que te da, no sé, o sea, me ha cambiado mucho la vida para bien. Ajá. A veces creo que hablar en público para los nativos es un poco similar a hablar otro idioma. Es que al principio tienes mucho miedo, tal vez estás nervioso y la única manera de vencer a esto es hacerlo, como tú hiciste con los videos, hablar delante de la cámara. Para mí lo veo que es muy similar con la gente que quiere hablar, por ejemplo, la gente que quiere hablar el español, en este momento se sienten un poco nerviosos, pero Sí. hay que hacerlo poco a poco y después pueden estar más tranquilos. Sí. Y entonces ahora, ¿querías decir algo? No, continúa. Sí. Entonces ahora podemos hablar un poco sobre el aprendizaje del español en Sí, general. Y un problema de que me di cuenta, un problema que veo mucho, es que mucha gente pasa meses o a lo mejor años estudiando español con los libros y cuando estudian tienen la sensación de que han aprendido mucho, pero después cuando tienen que hablar o escuchar en la vida real, se sienten un poco como perdidos. ¿Qué sí. consejos tienes para alguien que se encuentra en esta situación? Pues creo que esa pregunta describe perfecta como la intención de nuestro proyecto, que justo es acercarlos a un español real y un español actual, porque sí, o sea, puede que veas un video o una película, por ejemplo, el cine mexicano de la época de oro que son los 1960, los 60s y los 70s, que eso es hace 60, 50 años, es muy popular y es principalmente el cine que conocen los extranjeros que está hecho en México, que es en blanco y negro principalmente, pero es un español no muy distinto al actual,
pero definitivamente es un español de antes que no se usa hoy. Entonces, por ejemplo, si alguien piensa que va a aprender español mexicano por ver el cine de oro de los 60, pues no, yo no diría que es la mejor manera de hacerlo, porque va a aprender ciertas frases o palabras que ya no se utilizan hoy en día o que el significado ha cambiado. Entonces, lo que hacemos nosotros justamente es que aprendan, que se acerquen a un español actual y real, porque incluso nuestros videos, digamos que en 5 años, los videos de este momento, pues van a ser un poco ya antiguos a los del futuro, ¿no? Los de 5 años en adelante, y puede ser que la manera en que hablemos cambie un poco. Entonces, pues de esa manera siempre vamos a estar como actualizados y no va a ser un problema como para alguien. Entonces, pues sí, es como ver contenido del momento, y pues en el caso de Spanish, pues yo creo que es perfecto que vean como los episodios recientes, porque pues es la manera en que la gente está interactuando con el idioma, como en la actualidad, en el día de hoy. Ajá. ¿Y cuáles son los errores más comunes en español que suelen cometer los estudiantes extranjeros? Pues justamente estoy planeando un episodio sobre esta pregunta. Perfecto. Exactamente sobre esta pregunta. Creo que todavía me faltan varios ejemplos, pero pues por ahora te puedo compartir las cosas que he pensado, porque justamente cada vez tengo más interacción con los suscriptores, o los conozco en persona, que ya he conocido a varios, y les suelo preguntar, a veces les pregunto, o a veces estoy platicando con ellos y me doy cuenta de errores que siempre hacen o que por lo general hacen, incluso gente ya, o bueno, estudiantes que ya tienen un español muy avanzado. Por ejemplo, algunas cosas que confunden mucho son preposiciones como por y para. Siempre Sí. intercambian esas dos. Para mí esto todavía es un problema. Sí, y también ya de ese tengo un video de diferencias entre por y para. También hice un video de diferencias entre ser y estar, porque también es difícil para ellos, principalmente para personas que hablan inglés o idiomas que solamente hay un verbo para be, to be. Pues en español hay ser y estar, que son como dos, ¿no? Ese también lo confunden mucho. También confunden muy y mucho. También, pues, los artículos, de cierta manera, cómo saber cuándo es femenino y cuándo es masculino, porque pues por lo general es sencillo, digamos, pero siempre hay excepciones, o hay palabras que no acaban en o no acaban en a, acaban en y entonces no sabes qué género tiene. Y pues otras cosas como, ay, ya lo tenía en la cabeza y se me fue. Como, sí, o sea, esos son los que tengo. Por ejemplo, el artículo neutro, que es lo, que a veces es muy complicado de entender. Ese también quiero hacer un video. Y los acentos también, que para mí es muy importante, y a veces creo que los que aprenden español, las personas que aprenden español no le toman la importancia que debe. y, y sí, me gustaría también hablar más sobre acentos, porque son súper importantes, y sí, un acento puede cambiar toda la intención de lo que quieres decir. De eso también quiero hacer un video como hablando de... Cuando dices acento, ¿quieres decir la parte de la palabra que es acentada? Ajá, como las tildes. Ah, sí, Okay. ok. Sí, nosotros los llamamos acentos y cualquier persona te entiende si les dices acentos. Tilde es un poco más raro, pero creo que para las personas que aprenden español,
o en inglés creo que es más común, ¿no? Como incluso accent marks o algo así, ¿no? Sí, 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 se dice. Pero sí, justamente como las partículas que van arriba de las letras para acentuar, porque a veces se acentúa en pronunciación una palabra, pero no se acentúa por escrito, solamente es como el énfasis que le das. Pero sí estoy hablando de justamente poner los acentos o las tildes en las letras cuando tienen que ir. Sí, en general son algunos de esos errores. Y sí, creo que nada más. Bueno, Perfecto. tengo una lista, pero son las que me acuerdo por ahora. Entonces tal vez podemos hablar después después me puedes enviar los videos para estas cosas, para la gente que quiere aprender, por ejemplo, como yo, yo digo, tengo un problema con por y para y voy a poner el enlace para ayudar a la gente. Sí, creo que son muy útiles esos videos porque justamente es como diferenciarlos. Ajá, sí. Perfecto. ¿Y qué consejos sueles darles a las personas que aprenden español? Pues no sé, depende mucho de la persona, o sea, como que no doy tantos, sí doy consejos en general, pero creo que también depende mucho del nivel en el que están o de las inquietudes que tienen. Creo que más bien, por ejemplo, algo que me ayuda mucho a mí, que no he mencionado aún, lo cual es raro, es que yo también aprendo idiomas. Entonces, creo que eso es algo muy fundamental de mi rol como productor de Easy Spanish, porque eso me ayuda muchísimo a entender cómo piensan ustedes que aprenden español. Yo aprendo en este momento alemán y francés, digamos que de manera autodidacta, porque empecé tomando clases hace como 3 años y pues por estar ocupado y todo eso, pues ya no tomo clases, pero estoy aprendiendo, bueno, más que aprender, como que justamente lo vivo y ese es un consejo que doy mucho, como que para mí es muy útil vivir el idioma más, o sea, obviamente sí aprenderlo y aprender la gramática, etcétera, porque es muy importante y también tiene que ver mucho con la manera en que nosotros funcionamos o nuestra mente funciona, porque a muchos les sirve mucho estudiar con un libro, lo cual está bien, ¿no? Y aprenderse las reglas y todo eso, pero yo soy una persona muy práctica, entonces a mí me ayuda mucho más, me ayuda o aprendo a lo mejor más fácilmente haciendo las cosas. Entonces, hablando del idioma, me gusta mucho escuchar música, ver series, ver películas, estar en contacto con el idioma y más que nada como en contacto cotidiano, o sea, hacerlo de manera que se vuelva una parte de tu vida diaria, porque a veces cuando tienes clases es como, bueno, voy a clases los sábados, entonces cada 7 días tienes clase y los demás días no haces nada con el idioma que estás aprendiendo. Entonces, para mí eso no es tan efectivo porque no te acostumbras al idioma. Entonces, pues yo lo que hago mucho justo es todo esto. Escribo mucho, tengo como digamos que un diario, o escribo muchas cosas que pasan por mi cabeza o cosas interesantes que se me ocurren, y las escribo en otros idiomas, en francés o en alemán. Y también intento pensar en por ejemplo, digamos que en alemán, intento pensar en alemán, así lo que está pasando en este momento, qué voy a comer, ¿no? Entonces lo intento pensar o también hablo mucho conmigo mismo, como en voz alta. Entonces suelo hacerlo en otro idioma. Cuando aprendía inglés, todo el tiempo pensaba en inglés y así era. Por ejemplo, cuando tenía Twitter, al principio, cuando hace muchos años, escribía todo en inglés porque justamente quería escribir como nativo. Y en Twitter, por ejemplo, aprendí muchísimas palabras porque es como, no sé, pues como es tan corto y tan conciso, como que tienes que ser muy claro, o no sé cómo explicarlo, pero
pero recuerdo que Twitter fue parte importante justamente porque ya estaba en un nivel alto y quería mejorarlo, y creo que en ese tipo de situaciones mejoré mucho. Entonces suelo como justamente decir que más que aprender el idioma, o además de aprenderlo, como que lo vivas. Ese sería como mi consejo más importante. Me gusta mucho esta idea y sí, diría lo mismo. Todos los Okay. idiomas que he aprendido, normalmente cuando aprendo los idiomas tengo que hacer así. Cuando intento solo estudiar el idioma, leer, como dijiste, es importante estudiar la Sí. gramática, sí, pero si no intento vivir el idioma, quiero decir, utilizarlo de manera natural, Sí. no me queda en la cabeza. Tengo que utilizarlo para recordarlo. Sí, y creo que eso tiene que ver con que eso te facilita como el enfrentamiento con el idioma en los países, en este caso hispanohablantes, como que justamente tu transición cuando visitas uno de esos países o vas a vivir a uno de esos países es más fácil cuando ya empezaste desde antes a practicarlo, a que si lo estudias en clase nada más y luego vas al país. Creo que es mucho más difícil enfrentar ese cambio cuando solamente estás en la clase y no lo empiezas a llevar al mundo real. Absolutamente. Y entonces tengo una última pregunta. Sí. ¿Nos puedes enseñar algunas frases o palabras de jerga mexicana? Como Sí. ya escuché padre, dijiste padre, que Ajá. esta es mexicana, ¿no? Sí, pues sí, hay muchísimas. Sí, te puedo enseñar varias, y Dos o te tres. mandaré también, sí, te mandaré también los videos Perfecto. en donde hemos hecho videos sobre jerga mexicana, y más que nada, sí, hemos hecho sobre refranes que son como sayings en español, y hemos hecho también modismos, que esa palabra también viene como de palabras coloquiales o palabras como jerga. Es que jerga no, aquí en México no se le llama tanto jerga, ¿Cómo se llama? sino como, o sea, sí, es que hay muchas maneras de decirlo. Se llaman, yo les digo modismos, pero es como una palabra muy formal. Eh, Jerga sí se utiliza, y hay una tercera manera que no me acuerdo en este momento, pero ahorita si me llega te la digo. Perfecto. Pero sí, no, bueno, entonces, sí, justamente creo que a lo mejor en esta entrevista lograron notar ciertas palabras que dije. Padre yo lo digo mucho, pero mucha gente dice chido en vez de padre, o sea, como está muy chido. Sí. Ese también es muy mexicano. Ya lo Y es, escuché en sus videos. Chido sí, sí, también. sí, sí. Sí, es como decir, está muy, muy, muy cool. Sí. Es como great o good. ¿Qué más? Y, Pues como la una muy famosa es güey, que sí. supuestamente es una mala palabra. Antes era como más, ¿cómo se dice? Como que si la decías en público era un poco grave, pero ahora pues es muy común. Definitivamente es informal, o sea, solo la dices entre amigos, y se utiliza de muchas maneras, pero pues para ofender a alguien también o sea, le dices güey. Si le dices estás muy güey, es que le estás diciendo estás muy tonto. Ah, Ajá, no pero sabía esto. Porque sí, pero, yo ajá, pensaba más que quería decir como dude o mate, depende un sí, poco de si utilizas inglés sí, americano. ajá, la traducción como más cercana es dude, y yo cuando traduzco los episodios
por lo general escojo dude, pero justamente tiene mucho que ver el contexto. Pero sí, o sea, como si dices, sí, por ejemplo, ¿qué onda, güey? Es, pues, como what's up, dude. O sea, eso es como muy, muy básico, pero es muy, sí, muy de amigos y muy informal. Eh, ¿Qué más? Es que hay muchísimo. La mayoría son malas palabras. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, eh, chingón Ah, es sí, como, esto también lo escuché porque sí, vi la serie Club de Cuervos en Netflix ajá, y todavía sí, dicen, ¿qué haces, güey? Es muy chingón. Dicen muchas palabras así. Y entonces, ¿qué sí. quiere decir chingón? Chingón es para expresar como entusiasmo, pero ya de una manera muy elevada que tienes que utilizar una palabra antisonante. Sí, por ejemplo, qué chingón es como decir qué chido, pero un nivel más arriba. Y Eh, es un sí, poco como vulgar, que no se puede decir con, por ejemplo, podría decirlo con los padres de un amigo o no se puede decir. no. todas, las, todas las palabras que diré en este momento No se son, puede. son informales y no se pueden decir. Sí, con padres de un amigo creo que por lo general sueles ser muy respetuoso y tratar de hablar lo más decente posible, pero todas las que diga ahorita las puedes utilizar con amigos y es más la manera en que se utiliza. Entonces, esta eh, es la regla, no sí, utilizar estas palabras con los padres de los amigos. sí, Y- ni con gente desconocida, depende, pero depende de la ocasión, pero para asegurarnos de que nada más lo pase, Sí. solo con amigos. Eh, ¿Qué más? Ok, déjame pensar. ¿Alguna que tú hayas escuchado en algún episodio que recuerdes? Mm, tal vez sí, pero sí que voy a decir malas palabras, creo. Ah, Okay. güey, sí, güey, chingón. Las viejas, que los mexicanos a veces que, llaman a las mujeres que no son viejas, viejas, ¿verdad? Ah, ya. Sí, sí. Sí, como esa vieja, que es como... también depende mucho, porque hay muchas maneras de entenderlo, pero por ejemplo, o sea, te lo voy a tratar de explicar de varias maneras, pero por ejemplo, suelen decir, eh, yo te pregunto, o bueno, a mi amigo hombre le pregunto, ¿dónde estabas? Y, o sea, como, hola, ¿dónde estabas? Y me dice, estaba con mi vieja. Eso en realidad, o sea, está diciendo, estaba con mi novia, pero así le dice. Y sí se usa, pero por ejemplo, también puedes decir, pues lo puedes utilizar, o sea, en ese aspecto lo está utilizando para su novia, lo cual no es, no es necesariamente bueno, pero no es una connotación negativa tampoco, o sea, solamente es decir, es sinónimo de novia, ¿no? En este caso, pero en algún otro caso se puede utilizar de manera como negativa y decir, voy a decir algo un poco grosero también, No hay pero por problema. ejemplo, cuando te cae mal una chica y estoy hablando con mi amigo, le digo, por ejemplo, esa vieja, no, como por ejemplo, que me reprobó mi maestra y me estoy desahogando con mi amigo y le digo, la pinche vieja de matemáticas me reprobó. O sea, eso ya es muy agresivo y pues sí, le estás diciendo, o sea, por ejemplo, pinche también es una palabra muy usada, es una mala palabra y es que no tiene un significado. O sea, si te digo qué significa, no te podría decir porque es muy difícil. Tal vez haga un episodio sobre esta palabra, justamente preguntándoles a las personas qué significa pinche, porque te aseguro que la mayoría no va a saber qué significa, pero no va a saber qué significa, pero va a saber cómo utilizarla. Sí. Eh,
Sí, Sería se muy... utiliza como... ajá, se utiliza casi siempre, por lo general, o creo que siempre, antes del sujeto. O sea, por ejemplo, si mi amigo se llama Omar, le digo, pinche Omar. Pero también hay maneras de utilizarla, porque puede ser malo, como de pinche Omar, olvidaste mi mochila en tal lugar, entonces le estoy reclamando. Pero sí, por lo general se utiliza negativamente y obviamente en un contexto de amigos o sí, Sí, todavía aplica la regla de no sí, utilizarlo. sí. Y, Sí, pero hay muchísimas. ya vi que tienen un video sobre la jerga mexicana, entonces, o slang mexicana, creo que está. Ajá, sí, por lo general los títulos de los videos están en inglés, entonces sí, se llama Mexican Slang. Genial. Entonces, puedo poner, puedo añadir el enlace en los comentarios. Sí, sí, hay muchos videos que añadir en los comentarios. Y entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias por tus consejos y para la gente que quiere saber más, ¿dónde te pueden encontrar? Pues el lugar principal es en YouTube, en el canal de YouTube se llama Easy Spanish, así se llama nuestro proyecto y así se llama el canal de YouTube. Pero pues también estamos en redes sociales, en Facebook como Easy Spanish y en Instagram, o sea, si lo buscas con el arroba, con el Easy Spanish Videos, todo junto. Y, por ejemplo, el Instagram de Easy Spanish me gusta mucho administrarlo porque creo que ahí lo que estoy haciendo es como mostrarte muchas cosas como de las ciudades a las que estoy yendo, como de otra manera, o como de una manera más constante y más inmediata que, por ejemplo, en los videos, porque los videos obviamente es mucho más difícil hacer un video y tarda mucho. Entonces, nosotros publicamos 2 videos a la semana, por lo general en los miércoles y los domingos. Pero en Instagram todo el tiempo diario publico una foto nueva como de las ciudades donde estoy y en las historias, o sea, esto de las Instagram Stories me gusta mucho porque justamente es muy natural y muy cotidiano y muy casual, muy documental. Entonces, cualquier cosa que se me hace muy interesante, la publico o si tengo como un anuncio que dar, pues lo hago a través de Instagram Story. A veces les hablo a cámara sin subtítulos a través de las historias. Entonces me gusta mucho este Instagram porque estoy haciendo cosas que no hago en YouTube, por ejemplo, y siento que estoy mostrando mucho de México a través de Instagram. Entonces pueden seguirnos en Instagram también. Easy Spanish Videos. Pero si lo buscan como Easy Spanish, seguramente va a aparecer, tiene el logotipo de Easy Spanish. Y tienen Patreon también, ¿verdad? Sí, sí, una cosa que justamente es como muy importante para el proyecto es que nosotros, o bueno, este proyecto sigue como en producción y más bien en este momento o sea, gracias a Patreon es que puedo trabajar en este momento de tiempo completo para Easy Spanish, que básicamente Patreon es una plataforma en donde la gente que es fan de Easy Spanish o que le gusta mucho el proyecto deciden apoyar al proyecto como con una especie de membresía de suscripción, como membership, en donde tú decides en qué nivel de membership estar. Y entonces, digamos que tú cada semana o cada mes apoyas económicamente al proyecto con $1 o con $3 o con $5 y a cambio nosotros publicamos contenido adicional al de los videos en YouTube, que el cual es gratis siempre, en YouTube siempre va a ser gratis, yo creo, pero nosotros, por ejemplo,
el tipo le llamamos recompensas o rewards, el tipo de rewards o de recompensas que ponemos en Patreon para que ustedes puedan descargarlo, son, por ejemplo, son PDFs con las transcripciones de los episodios para que la puedas leer en lo que escuchas el video, e incluso los MP3 para que no tengas que poner el video en YouTube, sino que puedas tenerlos en tu celular y escucharlos mientras estás en el camión o estás en el transporte público, que mucha gente me dice que escucha los videos, escucha los audios de los episodios antes de dormir o en el camión o en la escuela o así. Y también ejercicios adicionales en PDF también para que repases el tema del episodio. Por ejemplo, si esta semana el episodio fue sobre días festivos o días en donde no trabajas, siempre como que, o sea, como que en el tema del episodio, siempre, como están diseñados de acuerdo a ciertos temas, el vocabulario siempre va a ser muy repetitivo o va a ser muy enfocado a este tema. Por ejemplo, si hablamos de cosas que compras en el supermercado, el vocabulario va a ser de supermercado. Entonces, en estos PDFs de ejercicios, lo que trato es que repasen ese vocabulario y que escriban y que hagan como ejercicios diseñados de acuerdo a lo que se dijo en el episodio, y al final viene como un glosario de todas las palabras más relevantes y más enfocadas a ese tema, y vienen como ahí, pues como una lista de palabras que te pueden servir como para después también. Entonces, de esta manera es como el proyecto ha podido seguir así como ha seguido, porque es muy difícil, o bueno, es mucho trabajo publicar 2 videos a la semana, y pues en YouTube es muy difícil también como los términos que YouTube hace hacia los creadores, como que a veces complica mucho, o sea, es muy difícil vivir de YouTube, es casi imposible vivir solamente de YouTube. Entonces, a través de la comunidad de Patreon y de supporters, pues hemos podido como justamente hacer de Easy Spanish un proyecto de tiempo completo, y pues se hace como una comunidad muy, muy padre de gente que aprende español, porque tenemos grupos en WhatsApp y grupos en Facebook, y entonces ahí hay mucha retroalimentación entre ellos y entre mí, y pues yo siempre estoy contestando mensajes, y entonces pues sí, los invito a que si están interesados y si les gusta Easy Spanish y si quieren y pueden apoyar y quieren todavía más contenido, pues está esta opción que creo que también es muy buena. Sí. Y sí, entonces recuerden echar un vistazo a Patreon, es patreon.com/easyspanish, ¿verdad? Sí, sí. Sí, para apoyar a los chicos. Y sí, igualmente, si quieres, te paso todos los links para que los publiques y ya solamente accedan a cada uno. También sería fácil, creo. Gracias. Y sí, entonces gracias de nuevo a ti para tus consejos, y gracias a todos en casa también para acompañarnos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos, y gracias a Katie por organizar esta entrevista. Nada. Chao.